Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. Lo primero que quiero hacer es felicitaros el año 2022 a todos y cada uno de vosotros. Espero que sea mejor que el 2020 y que el 2021, aunque no creo que sea muy difícil. Aprovechando este cambio de año, os traigo el vídeo con las 10 mejores lecturas del año 2021, que por cierto ha sido un muy buen año lector. He decidido que voy a ordenarlas de la que menos me gustó a la que más me gustó. Como digo, son 10, así que empezamos. En el puesto número 10 tenemos The Butterfly Project de Emma Scott. Es una novela de género romántico que nos cuenta la historia de dos personajes atrapados por su pasado y con un gran sentimiento de culpa que no son capaces de superar. Estos dos personajes, llamados Zelda y Beckett, se conocen por circunstancias en la ciudad de Nueva York y deciden que van a compartir piso juntos y posteriormente van a embarcarse en un proyecto creativo común que les va a ayudar a superar ese pasado y que también les va a acercar hasta que de esa amistad pasen a algo más. En este caso, pues, como es una novela romántica, no hago ningún spoiler si digo que la trama central es la relación entre los dos personajes, pero es muy importante también el desarrollo personal de cada uno de ellos por separado. Precisamente esto es lo que más me ha gustado de esta novela, que se le da muchísima importancia y se trata muy bien el superar ciertos traumas del pasado y sobre todo el superar el sentimiento de culpa. Me ha parecido una novela muy sensible y una novela muy hermosa y que por primera vez, bueno, no por primera vez porque hay muchas novelas que tratan ese lado de Nueva York que no es el lado glamuroso. Los personajes no son protagonistas de Gossip Girl, ninguno tiene lo que se dice una economía muy boyante, por tanto también se habla de lo difícil que resulta vivir cuando tienes una situación más humilde en una ciudad tan cara y tan arrolladora como puede ser a veces Nueva York. Con lo cual creo que es una muy buena opción para todos aquellos que os guste la novela romántica y sobre todo para aquellos que os guste la novela romántica porque os gusta cómo desarrolla los personajes, algo en lo que el género siempre sobresale. Y ahora vamos con el puesto número 9, que es El poder de los introvertidos de Susan Cain. Este es un libro que es un ensayo, una novela de no ficción, donde Susan Cain hace un estudio para determinar qué es lo que diferencia la personalidad de los introvertidos respecto de los extrovertidos. Esta novela me pareció muy interesante cuando leí la sinopsis porque yo siempre me he identificado con el espectro introvertido de la personalidad y me parece bastante interesante cómo Susan Cain parte de que el mundo es un lugar que está diseñado, por desgracia, para que sean los extrovertidos quienes triunfen porque son vistos como personas más capaces o personas más atrayentes a la hora de mantener una relación, a la hora de mantener una amistad, a la hora de desempeñar un trabajo. Sobre todo se centra muchísimo en la cultura capitalista de Estados Unidos y en cómo en esta cultura donde lo más importante es cómo tú te vendas para poder hacer dinero, la personalidad de los extrovertidos casa mucho más que la de los introvertidos. Pero a partir de esta diferenciación y de esta crítica al universo tan rapaz donde vivimos los seres humanos, lo que hace Susan Cain es determinar cuáles son las cualidades de las personas introvertidas y por qué ser introvertido no es motivo de vergüenza ni muchísimo menos. En ningún momento creo que Susan Cain desprecia a los extrovertidos en pos de los introvertidos, pero sí que lo que hace es determinar que este es un tipo de personalidad como cualquier otro que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, exactamente igual que en el caso de los extrovertidos. Así que si sois de aquellos que disfrutáis quedándoos en casa en vez de acudir a grandes eventos multitudinarios y a los que os gusta o necesitáis estar en esa soledad, estar en esa tranquilidad para recargar energías en vez de embarcaros en grandes proyectos sociales, creo que este es vuestro libro, sin duda alguna. En el puesto número 8 tenemos Spoiler Alert, de Olivia Deith. Spoiler Alert es una novela en la que voy a incidir menos que en el resto, o al menos eso espero, porque ya os hablé de ella en el resumen de lecturas del mes anterior. Spoiler Alert es una comedia romántica que de nuevo demuestra que el género de las rom-com no es un género superficial y que es un género que, por supuesto, da pie a hablar de muchísimos temas muy importantes y muy serios, porque en Spoiler Alert tenemos temas tan relevantes como la gordofobia,
como la relación tóxica con los padres, la propia autoestima, la necesidad de quererse a uno mismo primero para poder estar en una relación. También habla de la dificultad que tienen las personas famosas para diferenciar entre su figura pública y su figura privada, y sobre todo me ha parecido una novela sobre el poder de la creación y sobre el poder de la comunidad del fanfic. No sé si lo sabéis, pero yo soy lectora de fanfic desde hace muchos años y debo decir que estaba un poco harta de que se nos mirase por encima del hombro y de que los escritores de fanfic fueran considerados como escritores de segunda clase. Evidentemente, los escritores de fanfic no son escritores de obras originales, pero creo que el fanfic es una comunidad que te permite establecer una serie de lazos y sobre todo que te permite analizar el impacto de una obra en tu propia vida y en la vida de los demás. Así que es una comunidad maravillosa y es una comunidad sobre todo que ayuda muchísimo a la gente. También, spoiler alert, es una crítica al papel misógino de las mujeres en el universo de Hollywood, en las películas mainstream, en las películas comerciales, así que sin duda creo que es una comedia romántica que, teniendo sus fallitos, como por ejemplo hacer uso de un tópico que a mí no me gusta demasiado, que es el tópico de las falsas identidades, los equívocos, habla de temas muy importantes y además lo hace muy bien y sabiendo lo que se hace. Además es muy divertida y para todos aquellos fans de Juego de Tronos, que sepáis que en realidad no deja de ser un fanfic alternativo, un AU de la pareja de Jaime y Brienne, de la que yo también soy bastante fan. Así que recomendadísimo para todos los fans del género romántico y en concreto de las rom-com. Y ahora vamos al puesto número 7 con La casa del padre de Carmele Jaio. Carmele Jaio es una autora vasca, es una autora nacional nuestra y sin duda alguna creo que ha sido un auténtico descubrimiento. En La casa del padre tenemos una novela a varias voces, pero sobre todo se centra en dos de ellas, que son la de un matrimonio compuesto por una mujer y por un hombre que llevan varios años casados y que ven cómo su vida o su sistema de creencias se tambalea a raíz de la violación de Pamplona, el famoso caso y el infame caso también de la manada. En este caso vemos cómo el personaje de él empieza a cuestionarse qué es eso del machismo, qué es eso de los privilegios y qué significa ser un hombre o qué significa empezar a cuestionarte tu papel en la sociedad, qué significa eso de perder privilegios, cómo a veces se resiste a ello. Y en el caso de la voz de la mujer nos encontramos cómo ella se cuestiona a sí misma todo aquello a lo que ha tenido que renunciar tras casarse. Se cuestiona su papel y se cuestiona la opresión de la que ha sido víctima. Creo que es una novela muy interesante y reflexiva sobre el papel del hombre y la mujer en la sociedad y sobre todo sobre la violencia patriarcal y sobre pues los roles de género en la sociedad. Así que súper recomendada. Y en el puesto número 6 tenemos Somos las hormigas de Sean David Hutchinson. Somos las hormigas es una novela, young adult, que parte de una premisa de ciencia ficción como el hecho de que un adolescente que vive en un pueblo de Estados Unidos es secuestrado frecuentemente por unos extraterrestres y en uno de los últimos secuestros estos extraterrestres le dan a elegir. Si pulsa un botón será capaz de salvar a la humanidad de su extinción, pero si decide no pulsar ese botón se vendrá el fin del mundo para todos y cada uno de nosotros. Lo que parece una premisa, como veis, sci-fi y parece que vamos a estar ante un libro de fantasía, en realidad no es nada de eso. Evidentemente tiene ciertos toques, tiene cierta premisa, pero la parte de los extraterrestres es una especie de MacGuffin y de hecho sus apariciones en el libro son bastante anecdóticas, porque de lo que habla Sean David Hutchinson es de la depresión, del suicidio, del duelo, del bullying, de la homofobia. Es una novela coming of age y es una novela que tiene personajes que son auténticas joyas, especialmente el protagonista que nos narra la historia y que está pasando, como digo, por un proceso de duelo muy difícil después de que su novio se suicidase. Se aborda el impacto del suicidio de un ser querido en todas y cada una de las personas que le rodean y, como digo, también se aborda el tema de la depresión y pues también de los pensamientos suicidas, todo el tema de la autoestima, con lo cual es un libro que tiene ciertos trigger warnings, es decir, advertencia, si estáis pasando por un periodo depresivo o si estáis pasando por una época difícil y algunos de estos temas
os pueden hacer revivir ciertos acontecimientos o ciertos sentimientos que pueden resultar perjudiciales para vuestra salud mental, por favor, tened mucho cuidado. Creo que es una novela muy buena, pero también es una novela muy dura, así que estáis advertidos. En el puesto número 5 tenemos Lore Olympus de Rachel Smith. Y en este caso nos encontramos no ante un libro de narrativa, por así decirlo, sino ante una novela gráfica. De hecho, Lore Olympus es una webcómic, es decir, es un cómic que la autora publica en una aplicación que se llama Webtoon y que podéis descargar gratuitamente en la App Store la App Store. Y en esa aplicación lo que hace Rachel Smith es que cada semana actualiza un capítulo de este cómic. ¿Y de qué va el cómic? Pues Lore Olympus nos cuenta la historia de Hades y Perséfone. Es una especie de retelling, versión de este mito, que es un mito romántico por excelencia, aunque tiene muchas versiones, pero bueno, a mí me gusta quedarme con la más romántica. Y en concreto, lo que me gusta muchísimo de Lore Olympus es que traslada el mundo moderno a el mundo de los dioses del Olimpo. Es decir, tenemos un Olimpo que es absolutamente moderno, con coches, con grandes edificios, con tecnología a punta, y además también traslada las sensibilidades del mundo moderno a el mundo del Olimpo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si vosotros estáis familiarizados con la mitología griega, sabréis que pues es un universo plagado de violencia sexual, de abuso doméstico, los dioses son crueles, raptan a chicas, violan a mortales, se comen a sus hijos, matan a sus padres. Es decir, es como una buena telenovela, ¿no? Es un mundo bastante violento y bastante cruel. Entonces, lo que hace Rachel Smith es que aborda estos temas con la sensibilidad que hoy día se tienen acerca de los mismos, ¿vale? Por lo tanto, una parte muy importante, por ejemplo, del mito de Zeus destronando a su padre, de Cronos comiéndose a sus hijos, de las violaciones, se abordan desde el trauma de la víctima, es decir, desde qué supone para ti sufrir algo así. Como digo, es una visión totalmente nueva, o al menos que yo nunca había visto antes, del mundo del Olimpo, y se centra también, os digo, en el mito de Hades y Perséfone, en esta relación que en el cómic es súper cookie, es muy adorable, en ningún caso es nada tóxica. Olvidaos de eso de que Hades secuestra a Perséfone, porque aquí no se sigue para nada esa versión del mito. Es una relación donde ambos aprenden a confiar el uno en el otro, donde se ayudan un montón, se aborda también el tema de la diferencia de edad. Es que es maravilloso todo, es genial. Hades es el hombre con el que todos querríamos casarnos, sinceramente, y Perséfone es súper adorable. Así que nada, lo recomiendo mucho y la tenéis gratuita en Webtoon. Además, en España se va a publicar una recopilación de la primera temporada o del primer tomo, así que bueno, pues ya no tenéis excusa para no leerlo. Y en el puesto número 4 tenemos una novela que también es bastante dura y es Tengo un nombre, de Chanel Miller. Este es un libro de memorias donde Chanel Miller nos cuenta la historia, el episodio de agresión sexual que sufrió cuando acudió a una fiesta en una fraternidad de Stanford. Allí ella fue violada por un estudiante de esta universidad y a partir de ahí se inició un completo infierno para ella. Como veis, es un libro que trata un tema muy duro, como es el de la violencia sexual, pero creo que es un libro muy poderoso y creo que es un libro donde el pozo que te queda al final, el mensaje que te pretende dar Chanel, es un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que hayan sido víctimas de este tipo de violencia. En el libro, Chanel nos cuenta cómo este episodio marcó toda su vida, sus relaciones familiares, sus relaciones con su pareja, su futuro, qué consecuencias tuvo para su salud mental, pero también para su salud física, cómo fue todo el proceso legal y sobre todo el maltrato que sufrió a manos de los medios de comunicación, donde cuando narraban la agresión de la que ella había sido víctima, siempre ponían especial hincapié en el hecho de que la vida de su agresor había quedado por completo destrozada. ¿Y ella qué? O sea, ella ha sido la víctima. ¿Por qué se hace hincapié en que a él se le ha arruinado la vida por haber sido acusado de violación? Pero si ella ha sido la que se le ha arruinado la vida. Entonces es muy interesante, es muy crítico con el sistema, en este caso estadounidense, pero creo que como en Occidente en general, en el mundo en particular, en Occidente en particular, en el mundo en general, vivimos
en un mundo donde la cultura de la violación pues está a la orden del día, se puede extrapolar a cualquier lugar. Así que recomiendo muchísimo estas memorias y sí es cierto que, bueno, tratan un tema muy duro, pero creo que lo hacen desde una óptica, en cierto modo, positiva, con un mensaje final de esperanza. Y pasamos al puesto número 3 con The Piper's Son de Melina Marchetta. The Piper's Son es el spin-off de Salvando a Francesca, que es una novela coming of age de Melina Marchetta que yo leí hace ya varios años. En Salvando a Francesca nos cuenta la historia de Francesca, que es una chica que tiene que hacer frente a la adolescencia, a la madurez, pero también tiene que hacer frente a un cambio de instituto, porque empieza a estudiar en un colegio católico y también tiene que hacer frente a la depresión de su madre. En Salvando a Francesca había un personaje secundario bastante interesante que a priori parecía que iba a ser el típico gracioso o el típico chico adolescente con cero inteligencia emocional y que acaba siendo el protagonista de The Piper's Son. Ese protagonista es Thomas McKay y en The Piper's Son nos cuenta su historia de desorientación vital. En The Piper's Son los protagonistas de Salvando a Francesca ya son jóvenes adultos, tienen en torno a 19, 20, 21 años, y por tanto son personas que se están enfrentando ya a la madurez y en el caso de Thomas se está enfrentando a un duelo que ha partido en dos a su familia, porque su tío fue asesinado en un atentado terrorista. The Piper's Son es una novela que no solo se centra en Thomas, sino que también se centra en su tía Georgie, que también está pasando un duelo bastante chungo por su hermano y también está atravesando un momento personal bastante difícil. Creo que The Piper's Son es una de las mejores novelas que yo he leído de Melina Marchetta. Es mejor que Salvando a Francesca, y eso que Salvando a Francesca era muy buena, pero The Piper's Son me gusta porque aborda el tema de las familias disfuncionales, un tópico que a mí me suele gustar bastante, sobre todo si está bien hecho. Y creo que aquí está muy, pero que muy bien llevado. No solo conocemos a Thomas y a Georgie, sino que conocemos su entorno familiar, que yo creo que es el pilar fundamental de The Piper's Son. Todos y cada uno de los personajes tienen su momento y aunque sean secundarios, están francamente bien desarrollados. Creo que se aborda de manera muy profunda el tema de las relaciones familiares complicadas y cómo a veces, aunque nos queramos, resulta muy complicado convivir los unos con los otros. También se habla del tema de la madurez de Thomas, de su pésima gestión emocional, un poquito también de esa masculinidad tóxica que lleva consigo a todas partes y de cómo eso ha acabado arruinando en cierta forma la relación que tiene con su grupo de amigos, que sobre todo son mujeres. Está muy bien llevado todo este tema y la construcción de personajes y el desarrollo de relaciones entre ellos tiene la sensibilidad que caracteriza a todas y cada una de las novelas de Melina Marchetta. Así que muy recomendada esta autora si no la habéis leído. Por desgracia, The Piper's Son no está publicado en español, sí Salvando a Francesca, pero no su spin-off. Así que desempolvad el diccionario Oxford porque os va a hacer falta. Y en el puesto número 2 tenemos Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Temporada de huracanes es el motivo por el que yo siempre defiendo que los vídeos de mejores lecturas se tienen que hacer una vez ya empezado el año nuevo, porque te puedes encontrar con que a 29 de diciembre de 2021 termines Temporada de huracanes y se cuele en el segundo puesto de tu lista de mejores lecturas, que es lo que me ha pasado a mí. Nunca antes había leído a Fernanda Melchor, pero desde ya os digo que se ha convertido para mí, con solo una novela, en una autora imprescindible. Fernanda Melchor es una autora mexicana y precisamente en Temporada de huracanes nos traslada a una especie de pedanía, de aldea, de villa en México, que es La Matosa. Concretamente, Temporada de huracanes se inicia con el asesinato de una figura o de un personaje relevante de este pueblo, que es la bruja, un personaje que está rodeado de cierto aire de misticismo y que sobre todo se caracteriza porque es fuente y es protagonista de muchas habladurías de esta pequeña aldea. Cuando la bruja es asesinada, Fernanda Melchor nos introduce en la vida de todas y cada una de aquellas personas que estuvieron en cierto modo relacionadas con la vida de la bruja y también con su muerte. Temporada de huracanes es un libro que nos habla sobre lugares marginales, sobre lugares donde ya no hay esperanza, lugares donde los jóvenes se ven abocados a no tener futuro, iba a decir a un futuro incierto, pero es que directamente no hay futuro alguno en un entorno tan lleno de violencia y tan lleno de miseria como el de La Matosa. Vemos cómo hay vidas que son tan difíciles y tan desgraciadas
que realmente, aunque seas testigo de actos abominables, de actos innombrables, tú, como lector privilegiado, te sientes incapaz de juzgar moralmente a los personajes. Esto es algo que me ha gustado mucho. Realmente, ya sabéis que yo soy, no sé si lo sabéis, pero yo soy partidaria de que en este mundo, si bien es cierto que el ambiente social te condiciona, nada nunca está perdido. Pero cuando asistes a un ambiente social como el de La Matosa, te das cuenta de que es que son personas que lo único que han visto a lo largo de su vida han sido violencia, delincuencia, drogadicción, falta de oportunidades. Es muy difícil para una persona que se cría en un ambiente así y que ha tenido, como digo, pocas oportunidades, desarrollarse plenamente y salir de ese tipo de entornos. Creo que hace Fernanda Melchor una exploración magistral de lo que es la marginación social y también hace una exploración magistral de la violencia machista y de un entorno violento que marca la personalidad de aquellas personas que se ven salpicadas por el mismo. Magistral, con un estilo que te obliga a seguir leyendo, aunque lo que estés leyendo sea horrible, porque desde ya advierto que es una novela muy dura y muy difícil. Creo que Fernanda Melchor es una autora muy a tener en cuenta y sin duda alguna yo me voy a acercar a su obra y la voy a, o pretendo, devorarla. Así que recomiendo mucho, mucho Temporada de Huracanes. Y vamos al puesto número 1, que es Mr. Impossible de Maggie Stiefvater. Mr. Impossible es la segunda parte en la trilogía Los Soñadores de Maggie Stiefvater, que a su vez es un spin-off de su serie The Raven Boys. No he hablado nunca de The Raven Boys en el canal, pero es una de mis series o de mis sagas juveniles favoritas. Es un coming of age con magia, más bien realismo mágico, y con un desarrollo de personajes estupendo. Y en concreto, uno de esos personajes es el protagonista absoluto de esta trilogía de Los Soñadores, de la que ya os digo que Mr. Impossible es su segunda parte. Me ha parecido un libro mucho mejor que el primero, de hecho me ha parecido lo mejor que ha escrito Maggie Stiefvater, y lo que más me ha atrapado a mí de Mr. Impossible es el viaje de Ronald Lynch, que es el protagonista, que es un viaje mental, es un viaje marcado por su depresión y sus ansias o sus tendencias autodestructivas que vienen dadas o que son una consecuencia de ese estado depresivo en el que está Ronald Lynch y que ya venía adivinándose en libros anteriores. Al mismo tiempo también conocemos mejor a Genesis, que es el personaje que le hace un poco la dupla a Ronan en este libro, y en cierto modo asistimos como a una especie de duelo, aunque yo mantengo que Mr. Impossible se centra en Ronan, pero creo que es muy interesante ver a esa Genesis que también tiene problemas mentales muy serios, que yo no dudo de que también está atravesando por una depresión, pero vemos la cara y la cruz, es decir, vemos dos estados depresivos en dos personas diferentes y vemos a un Ronan que está tan dentro del abismo que realmente si no es con ayuda externa no va a poder salir. Mientras tanto vemos a una Genesis que ha permitido o que otros han podido alcanzarla y está saliendo o tiene la voluntad de salir de ese pozo que es la depresión, de esa enfermedad tan terrible. Creo que es muy interesante ver este duelo de personajes y, por supuesto, como en el primer tomo de esta trilogía, también tenemos una reflexión de la figura del artista, ya que tanto Ronan como Genesis y todos los personajes secundarios están muy relacionados con el mundo de la creación, con el mundo del arte, con el mundo de la inspiración. Los pasajes donde Ronan y Genesis crean son unos pasajes que son de una imaginación, de un poderío visual que es simplemente fascinante. Así que recomiendo muchísimo Mr. Impossible y en general recomiendo a Maggie Stiefvater, pero para mí lo mejor que ha escrito es The Raven Boys y esta trilogía del Soñador, que estoy deseando leer el último libro. Así que, en principio, eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo y espero que este 2022 nos traiga muy buenas lecturas y muy buenas cosas en general a todos. ¡Hasta luego!